Finalmente Plutón ingresa en Acuario. El año pasado había testeado esa posición, luego se puso retrógrado y va a estar hasta el 2044. O sea, vamos a tener 20 años de Plutón en Acuario, luego de haber estado 15 años en Capricornio. Plutón no tiene una órbita pareja, vamos a decirlo, sino que va a estar más o menos tiempo en determinados signos. Igual este año, en el 2024, también va a volver a retrogradar Plutón y va a estar un poquito más en Capricornio, así que va a ir a tocar un poquito más con temas de la democracia, probablemente, con temas de los gobiernos. Pero ahora lo tenemos a Plutón en Acuario, y esta es una energía que va a empezar a tocar temas vinculados a lo colectivo, temas vinculados a las estructuras sociales, temas que tienen que ver con la tecnología, y yo lo estoy relacionando mucho con la inteligencia artificial, ¿sí? Con la inteligencia artificial que tiene un advenimiento a nivel colectivo, sobre todo en Occidente, en los países desarrollados y en los países en vías de desarrollo. Está cada vez más y más en auge. Incluso hasta el año pasado se había intentado de alguna manera eh, se había intentado no, como que no avancen, ¿sí? Habían como hecho una carta, etcétera. Cuando Plutón justamente había tocado por primera vez Acuario. Pero ahora lo vamos a tener durante estos 20 años, ya va a haber un cambio. Y hay algunas noticias que si bien hoy quiero hablar un poquito también de cómo va a afectar a cada signo esta revolución de Plutón en Acuario, hay algunas noticias como que ya van como impactando de alguna manera en cómo va a afectar, ¿sí? En esta noticia, por ejemplo, dice una segunda revolución neolítica, la inteligencia artificial ocupa el espacio del lenguaje y la religión, ¿sí? De alguna manera ya como que está advirtiendo que lo que va a suceder con Plutón en Acuario va a ser tan importante como una revolución, la revolución neolítica, de alguna manera, ¿sí? Cuando el hombre pasó de una tecnología más primitiva a empezar a usar como piedras, a empezar a cazar, a empezar a alimentarse de otra forma, empezar a moverse también, ¿sí? Cuando el hombre deja de ser nómade y se asienta, ¿sí? Empieza a tener asentamientos. Entonces eso genera un cambio completamente estructural, no solo en la forma de alimentarse, en la forma de vivir, en las relaciones sociales. O sea, fue como un cambio muy, muy significativo. Obviamente estamos de alguna manera acá por eso. Pero bueno, lo está de alguna manera llevando a ese lugar. Pero sí sabemos que también va a generar cambios en la forma de relacionarnos, en los empleos, probablemente. O sea, esta noticia de la CNN dice, los empleos pueden desaparecer casi el 40% del empleo mundial. Podría haberse afectado por la inteligencia artificial, según el Fondo Monetario Internacional. Esto significa que básicamente tenemos que aprender a adaptarnos a las nuevas tecnologías, ¿sí? Van a ser muy disruptivas, van a ser muy destructivas, y esta es justamente la idea de Plutón, la idea de transformar, la idea de disrumpir y crear algo nuevo, y en Acuario, que es que tiene que ver con lo colectivo, con lo social, tiene que ver con lo tecnológico, está muy vinculada con las redes sociales, ¿sí? Todas las redes sociales son acuarianas, de alguna manera. O sea, es como que vinculan lo tecnológico, vinculan los grupos, los clanes y los grupos a los que uno pertenece. Y hay algo de todo esto que nos está llevando a cierta inmaterialidad, de alguna manera, ¿sí? De alguna forma el efecto de ese Plutón en Capricornio, que Capricornio es una energía como mucho más estructurada, mucho más material, es ahora ir hacia algo mucho más inmaterial, hacia algo mucho más inteligible, algo mucho más no tan sensible, no tan sensible para los sentidos. Y los trabajos están cambiando, básicamente. ¿Sí? La idea de trabajo se está cambiando. Ya no va a ser necesario tener que ir, o la mayoría de la población no va a trabajar en cosas concretas, en realizar algo que luego se pueda ver. Eso lo van a terminar haciendo máquinas. Y los que programen esas máquinas van a ser los que las inventen, los que las programen, y los que las controlen van a ser los que más dinero ganen probablemente, y las empresas obviamente, ¿no? Pero bueno, yo les quiero hablar de cada signo, cómo va a afectar a cada signo,
principalmente lo que vamos a ver ya a nivel individual, porque esto tiene que ver todo con lo colectivo, a nivel individual. Vamos a hablar de Plutón por los signos, Plutón en Acuario por los signos y cómo va a afectar. Lo que tenés que ver principalmente es tu signo ascendente. ¿Sí? Tu signo ascendente va a indicar de alguna manera en qué casa va a caer Plutón, o sea, en qué área de tu vida va a caer Plutón, este tránsito de Plutón. Sin embargo, igualmente hay que ver cada caso y cada carta específica para analizar puntualmente en dónde cae, cómo están las casas, ¿sí? Pero esto va a ser como una energía general que probablemente lo vayas a sentir en estos tránsitos, en estos próximos años. Entonces, para todos los que tienen el ascendente en Acuario, acá va a haber un impacto muy profundo en cuanto a la identidad, va a haber una transformación personal muy, muy profunda. Y esto te tiene que conectar sobre todo con la autenticidad. ¿Sí? Alguien que nace con el ascendente en Acuario viene a trabajar la creatividad a esta vida, viene a trabajar el desapego, viene a trabajar la autenticidad y la originalidad, también el humanismo. Y este Plutón va a transformar toda esta energía, va a hacer que te conectes aún más con esto necesariamente, ¿sí? Para poder generar un impacto y una colaboración en el mundo. Para los que tienen Capricornio en su ascendente, ¿sí? También esto va a impactar para aquellos que tengan el Sol en Capricornio, ¿sí? Lo mismo para los que tengan el Sol en Acuario, va a ser un impacto profundo. Acá esto va a impactar sobre todo en el área de los recursos materiales, en el área de las finanzas. Va a haber una necesidad de renovación en cuanto a lo material, en cuanto a lo material y en cuanto a la necesidad de seguridad material. Esto significa que de alguna manera toda tu forma de generar ingresos, toda tu forma de generar dinero, se tiene que renovar. Se tiene que renovar y tiene que ir hacia algo auténtico. Tiene que ir hacia algo probablemente vinculado con lo tecnológico. ¿Sí? Y esto puede llegar a ser, ahora me imagino a alguien que trabaja en el campo. Bueno, va a tener que empezar a utilizar determinada tecnología nueva para mejorar sus cultivos, por ejemplo. O sea, no necesariamente como lo tecnológico tiene que estar asociado a alguien que trabaja en sistemas o en finanzas. No, puede ser alguien, una persona, trabaja en una obra, en construcción. O sea, algo va a haber que renovarse. ¿Sí? Ahí. O sea, y sobre todo va a ser un muy buen momento para empezar a conectarse con la abundancia. Empezar a generar una mentalidad de mayor abundancia. Además, recuerden, o sea, si vos tenés el ascendente en Capricornio, tu casa 2 cae en Acuario. Entonces, el área de los recursos es un área acuariana, es un área en donde, de alguna manera, tenés que ser innovador. Alguien ya con la energía más en Sagitario, tiene el ascendente en Sagitario, esto va a afectar sobre todo en tu casa 3, en el área de la comunicación. Acá va a haber una necesidad de transformar cómo te comunicas, una renovación también en las relaciones cercanas. Y la casa 3 rige, por ejemplo, los vínculos con los hermanos. Y las conexiones locales, esto significa ese medio ambiente en el que vivís. ¿Sí? La casa 3 tiene que ver mucho con el lugar en donde uno vive, con cómo se mueve. ¿Sí? Podríamos llegar a decir el país. Si es un país muy grande, bueno, podríamos llegar a decir que ya va para la casa 9, si vamos a algún lugar mucho más grande. Pero la casa 3 tiene que ver con las costumbres locales, de alguna manera. No en el sentido casa 4, no en el sentido canceriano, sino en el sentido de el tránsito por donde me muevo. Entonces va a haber una renovación también, o sea, con esas conexiones. Va a haber una renovación probablemente de tu entorno y de cómo te comuniques con tu entorno. Y es necesario acá empezar a comunicar, sobre todo los deseos, de forma mucho más auténtica, ¿sí? De forma mucho más clara. Y también los vínculos cercanos. Y probablemente haya una renovación y una forma de vincularte diferente con tus hermanos. ¿Sí? O sea, la casa, al tener el ascendente en Sagitario, tu casa 3 en Acuario, indica una conexión con hermanos un poco más alocada. ¿Sí? Y probablemente quizás no sean hermanos que no compartas la misma madre o el mismo padre. ¿Sí? Probablemente puede llegar a haber de ese tipo de casos.
Luego vamos a la casa 4. Esto, bueno, para los Escorpio. Los Escorpio acá van a sentir muy pesado también este tránsito. Tengan en cuenta, Plutón es el regente de Escorpio. Entonces cualquier movimiento, cualquier cambio de signo a los escorpianos les va a afectar. Lo van a sentir como un mudar de alguna manera la piel. Y además es un signo fijo, al igual que Acuario. Entonces va a haber como mucha más tensión, ¿sí? Los signos fijos son los que más van a sentir este tránsito y este cambio de Plutón a Acuario. Los que también más lo van a sentir son los signos cardinales, pero lo van a sentir para bien, porque como que de alguna manera se empieza a liberar la soga que tenían en el cuello. Y acá va a haber para Scorpio va a haber una transformación muy al nivel de la familia, va a haber una necesidad de renovar la dinámica familiar y esa conexión con las raíces, y esa conexión incluso con el pasado, y hasta incluso puede llegar a ser una conexión con la tierra en la que uno nació, con la tierra en la que uno vivió. Y nuevamente, ¿sí? Todo lo que va a teñir este Plutón en Acuario es la necesidad de autenticidad, ¿sí? Porque la energía de Acuario es la que busca la autenticidad. Esa es la verdad. O sea, la energía de Acuario busca el sentido auténtico de su expresión. Muchas veces va a terminar siendo muy disruptiva. Luego tenemos a Libra, ¿sí? La energía de Libra. Acá ya vamos a ver una transformación en cuanto a la creatividad, en cuanto a la expresión personal. Y también algo romántico, o sea, la casa 5 siempre tiene que ver un poquito con los romances y con... Probablemente sea un periodo de mayor necesidad de romance, ¿sí? Mayor necesidad. Ya también al tener Libra en la casa 5, perdón, al tener Acuario en la casa 5, uno va a buscar de alguna forma vínculos un poquito más no tan comprometidos, ¿sí? Quizás pueda llegar a ser un momento en donde esos vínculos empiecen a transformarse, o sea, donde el compromiso empiece o la necesidad de compromiso empiece a disrumpirse. Virgo, el impacto va a ser en el día a día, en la rutina diaria, va a haber una renovación del día a día, va a haber un cambio. Y esto tiene que ver también con empezar a vincularse con hábitos mucho más saludables, con hábitos que tengan que ver con el cuerpo, que sean muy saludables y que tengan un impacto muy profundo. Y acá, hasta pensándolo, o sea, con esta energía de Plutón en Acuario, o sea, se podría incorporar a los hábitos saludables la inteligencia artificial también, para, para tener como hábitos del día a día en donde usemos la inteligencia artificial a nuestro favor. Luego vamos a tener a Leo, y el ascendente en Leo. Esto va a impactar en el área de tus relaciones, en el área de tus relaciones personales, o sea, tu pareja, y también en el área de tus socios y enemigos. Y la casa 7 también tiene que ver con los enemigos, muchas veces. Quizá con Plutón en la casa 7 transitando, tus enemigos mueran, o bueno, o tu pareja, o tu forma de vincularte, ¿sí? La verdad, en esencia, es como que este tránsito va a mostrar una renovación en las conexiones, buscando mayor autenticidad, ¿sí? Buscando mayor originalidad, buscando una renovación y que esos compromisos sean de alguna manera significativos. El Cáncer, el impacto va a ser en el área de la casa 8, que tiene que ver con los recursos compartidos y también tiene que ver con un espacio de mucha mayor intimidad y mayor conexión con la psique y con el inconsciente personal. Y va a haber como una necesidad de renovar esas conexiones, sobre todo esas conexiones con las personas con las que compartimos recursos, sobre todo con las personas que están casadas en el matrimonio, que probablemente ya tengan hijos. Las relaciones íntimas va a empezar esas relaciones íntimas van a tener que empezar a ser de vuelta mucho más compartidas y va a tener que ser como mucho más transparente el vínculo. En casa 9, bueno, perdón, en Géminis, los de Géminis, esto le va a impactar en la casa 9 y va a haber probablemente una renovación en cuanto a la forma de ver el mundo. Una renovación en cuanto a las ideas, en cuanto a cómo mi filosofía de vida o mi cosmovisión se va a ver afectada. Y esto va a ser necesario como para, sobre todo buscando un crecimiento personal.
¿sí? También permitir ampliar mucho más los horizontes. ¿Sí? También, de vuelta, pensemos, quien tiene el ascendente en Géminis, su casa 9 cae en Acuario. Entonces su filosofía tiene que ser disruptiva, su filosofía tiene que ser innovadora, su forma de ver el mundo. Luego los que tienen el ascendente en Tauro, y también los que tienen la energía de Tauro, esto va a generar también un impacto profundo. Tauro también es otro signo fijo, ¿sí? Al igual que Leo, Escorpio, Leo, Acuario y Tauro, ¿sí? Son los signos fijos. Son los que más afectados van a estar por este tránsito, los que más van a sentir el impacto y la transformación. Y esto va a transformar la carrera. O sea, va a estar afectando el área de la carrera, el área profesional, tu reputación, ¿sí? Cómo te ven los otros. Y acá probablemente tus objetivos profesionales tengan que renovarse, tengan que transformarse, tengan que conectarse con algo también humanitario, tengan que conectarse con algo humanitario y algo tecnológico, ¿sí? Porque además tenés el medio cielo en Acuario. Y esto es redefinir de alguna forma las metas, siempre auténticas, ¿sí? Trabajar con uno mismo y probablemente ir hacia lo que te apasiona. ¿Sí? Ascendente en Tauro viene esta vida a crear materialidad, aprender a crear materialidad. Esto lo podemos traducir como crear riqueza y sostenerla y compartirla. Y uno de los lugares de donde se crea esa materialidad es desde ese medio cielo en Acuario, o sea, con originalidad. Aries, para los de Aries, con el ascendente en Aries, cada esto va a impactar sobre todo en la parte colectiva y en los grupos a los que perteneces. Y probablemente empieces a sentir que hay una mayor necesidad de recambio en cuanto a los grupos, que hay una necesidad de empezar a entender una nueva perspectiva con respecto a los grupos, una nueva forma de conectarte con los grupos. Y por último tenemos a Pisces, como siempre, es el último. El impacto va a ir ya hacia el área más inconsciente de Pisces, todavía más inconsciente. Si alguien con el ascendente en Pisces tiene Acuario en la casa 12, entonces ese espacio, o sea, tan inconsciente, tan conectado con lo transpersonal, incluso con lo transgeneracional, con los cierres, es acuariano, entonces tiene que ser muy original, tiene que ser muy innovador y tiene que agotarse también. Plutón te va a ayudar a generar una transformación muy profunda. Quizás sea también otro de los signos que más lo van a sentir, sobre todo por esto, porque va a estar impactando en el área de su casa 12. Va a llevar a muchos procesos y a muchos momentos de introspección que van a ser necesarios conectarse con algo mucho, mucho más auténtico y tratar de alguna forma de desconectarse de lo emocional. O sea, desconectarse de lo emocional en el sentido de la emoción generada por el ego. El ego que quiere filtrar la realidad y moldearla a su forma de ver el mundo, y que muchas veces se termina equivocando y nos termina limitando. Y muchas veces ese ego termina siendo emocional, ¿sí? Termina siendo como una respuesta de nuestro sistema emocional, de nuestro sistema límbico y más reptiliano, del sistema que no reflexiona. Y acá va a ser un cambio muy profundo, va a generar un impacto muy profundo. Todos estos procesos que vamos a ir sintiendo, Plutón los va a ir generando de forma lenta. Principalmente los más afectados van a ser Acuario, Tauro, Escorpio y Leo, ¿sí? Los signos de la cruz fija. Lo van a sentir como el impacto mucho más profundo en estos años que siguen. Sobre todo ahora lo van a sentir los que nacen, los que nacieron a los primeros días de cada uno de estos signos, ¿sí? Por ejemplo, si naciste el 20, 21 de enero, si naces el 23, 24 de julio, si naciste en octubre, lo mismo, o sea, 22, 23, 24 de octubre, 23, 24 de octubre, o si naciste en Tauro, en abril, sí, fines de abril, vas a empezar a sentirlo como mucho más fuerte el impacto. Y también si tenés en grados ceros en alguna de las casas angulares, sobre todo, ¿sí? Si tenés, por ejemplo, si lo tenés en el ascendente, alguno de estos signos en el grado cero, también se va a sentir muy, muy
muy fuerte. Para esto, recuerden, hay que hacer un análisis profundo de cada carta natal, ¿sí? Hay que ingresar en cada carta natal, empezar a desmenuzar, empezar a observar también qué otros aspectos se generan, pero bueno, para eso ya es una consulta personal que lleva su tiempo. Hasta acá, gracias por quedarte viendo el video. Si te gustó, puedes darle like, compartirlo como siempre y también déjame saber en los comentarios qué crees de lo que se viene a futuro en cuanto a los cambios. Bye.